Cordial saludo, yo soy Juan Alejandro Leiva Rosero, estudiante de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la UNAD, y este es el desarrollo del punto número 4 del trabajo número 2 de la materia Física General. Bueno, inicialmente se nos solicitó que realizáramos una serie de pruebas de laboratorio, de simulaciones, de movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Bueno, inicialmente podemos configurar de la siguiente forma. Eh, no vamos a tener aceleración en la prueba, en la simulación. Sin embargo, sí vamos a tener una velocidad inicial de 0,8 metros por segundo. Y bueno, mientras vemos cómo el simulador se pone en marcha, podemos observar que el motociclista está recorriendo, conforme pasa el tiempo, gracias a que pues, no tiene aceleración, la velocidad es exactamente la misma. Entonces va a recorrer tanto en el segundo 1 como en el segundo 10, va a recorrer exactamente la misma distancia, dado que no hay aceleración. Sin embargo, bueno, esto es lo que podemos observar en las gráficas de acá. La distancia que recorre al inicio, como también como la que recorre al final, pues podemos observar exactamente la misma. Tanto en el segundo 1, por ejemplo, en los dos primeros segundos recorre un total de 1,6 metros. Y si sumamos desde el segundo 8 al segundo 10, va a dar exactamente los mismos 1,6 metros, como lo vemos acá, la distancia. Exactamente la misma. Ahora, cuando observamos en la segunda gráfica, podemos observar el tiempo y la velocidad. La velocidad, al ser la misma, no va a variar respecto al tiempo, o sea, no va a aumentar, dado que no tenemos aceleración. Entonces, durante toda la prueba, durante aproximadamente los 10 segundos, la velocidad se va a mantener en 0,8 km por segundo. En términos de aceleración, dado que no hubo una aceleración, determinamos que la aceleración era cero. Entonces, no hubo un cambio en la aceleración. Si hubiera un cambio en la aceleración, habría una curvadura en esta gráfica. Bueno, sigamos con la siguiente prueba. Entonces nos solicita que determinemos una aceleración y pongamos el tiempo, la velocidad inicial en cero. Entonces procedemos a ponerla en cero y poner una aceleración de 2 metros por segundo. Y listo. Corremos la simulación. Es importante que observemos algo acá, que conforme va pasando el tiempo, la moto va acelerando y por ende va aumentando la velocidad de la moto. ¿Y qué significa esto? Que al final la moto va a recorrer una mayor distancia gracias a que su velocidad ha incrementado, como lo vemos esto en las gráficas. Cuando vemos la gráfica de distancia sobre tiempo, podemos observar que la moto en los dos primeros segundos recorrió un total de 4 metros. Mientras que, por ejemplo, si miramos del segundo 8 al segundo 10, recorrió un total de 36 metros. ¿Sí? La diferencia entre los dos primeros segundos y los dos últimos segundos es que esta recorrió un total de 4 metros, mientras que el otro recorrió un total de 36 metros. ¿Sí? ¿Y qué pasó aquí? Que conforme va en esta prueba en específico, tenemos una aceleración de 2 metros por segundo. O sea que cada segundo que pasa, va aumentando la velocidad. La velocidad va acelerando 2 metros por segundo. Entonces se va acumulando y al final tenemos que, como lo vemos en esta gráfica, al final tenemos una velocidad de 20 metros sobre segundo, 20 metros por segundo, como lo vemos acá, 20 metros por segundo, cuando iniciamos en cero. En la aceleración, como podemos observar aquí en los números, vemos que conforme va pasando el tiempo, tenemos una aceleración de 2, de 4, de 6, de 8 y de 10. Si observamos el tiempo, nos damos cuenta que
En cada segundo, cada espacio, va acelerando 2 segundos. 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos y 2 segundos. Bueno, a continuación responderemos las preguntas correspondientes. Y es cómo puedes diferenciar el momento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características del movimiento de en la gráfica. Bueno, inicialmente tenemos que entender cuál es la diferencia entre los dos. En el movimiento rectilíneo uniforme, en cada intervalo de tiempo se recorre exactamente la misma distancia, dado que no existe una aceleración, sino que es un movimiento uniforme. No hay aceleración, entonces la velocidad se conserva y tanto en el segundo 1 como en el segundo 10 se va a recorrer la misma distancia, dado que la velocidad no aumenta. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado existe una aceleración. ¿Y qué significa? Conforme va pasando el tiempo, digamos, el vehículo va acelerando y en proporción va aumentando la velocidad. ¿Qué va a hacer esto? Que al final, digamos, al segundo 10, dado que existe una mayor velocidad, eso hace que básicamente el vehículo pueda recorrer una mayor distancia en una menor cantidad de tiempo. Y eso lo podemos observar fácilmente en estas gráficas. Bueno, esta es la gráfica de la aceleración, como vemos al inicio. Eh, Dado que el vehículo tiene poca velocidad, pues recorre menor cantidad de metros en ese tiempo. Mientras que en el segundo 8, del 8 al 10, como ya tiene una velocidad acumulada, va a recorrer una mayor distancia, si lo vemos aquí en el eje, una mayor distancia en un periodo de tiempo mucho menor. En cambio, cuando al no tener una aceleración, sino una velocidad constante, tanto en el segundo 1 como en el segundo 10 va a recorrer exactamente la misma distancia. Listo. Correcto. Respecto a la pregunta B, que nos dice, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede si cuando la aceleración es cero? Bueno, vamos a irnos al simulador y le ponemos una aceleración cero. Ahora, si el acelerador lo ponemos a trabajar así, entendemos que si no hay una velocidad inicial y no hay una aceleración, pues el vehículo va a permanecer estático. Mientras que si, por ejemplo, como en el primer ejercicio, no tenemos una aceleración de cero, pero tenemos una velocidad diferente, pues vemos que el vehículo se va a mover a esa velocidad conforme vaya pasando el tiempo y va a recorrer exactamente la misma distancia. Respecto a la pregunta C, nos dice, ¿qué representa el área bajo la curva gráfica de velocidad versus tiempo? Vamos a la gráfica. Aquí tenemos velocidad versus tiempo. Nos dije, ¿qué significa la parte de abajo? La parte de abajo significa una menor velocidad en determinado tiempo. Por ejemplo, si no tuviéramos en este momento, esta es la gráfica de la aceleración, que viene con la aceleración. Si tuvieras una aceleración menor, no de 2 metros por segundo, sino de 1 metro por segundo, entenderíamos que la velocidad final en 10 segundos sería la mitad de la velocidad que tenemos aquí graficada. Si fuera mayor, obviamente, pues la gráfica estaría mucho más inclinada y pues la tendríamos más alta. Pues sí, bueno, más inclinada, simplemente. Mientras que la velocidad cuando tenemos aceleración, nos dice que es constante, eh, tendríamos que determinar si la velocidad nos dice que es menor, entonces pues tendríamos que bajarlo hasta llegar a cero, donde tendríamos una velocidad nula, el cuerpo estaría en reposo. Eso es lo que significa, es una menor velocidad. Bueno, agradezco muchísimo este video y espero que sea de su agrado.